Tratables maestrantes, sean todas, todos bienvenidos a esta segunda videocápsula. En esta unidad 2 estaremos abordando con el título Lo que necesitas saber sobre administración del riesgo. Recordemos que la administración de riesgos se puede definir entonces como el proceso de identificación, medida y administración de los riesgos que amenazan la existencia, los activos, las ganancias o al personal de una organización o los servicios que ésta provee. El principal objetivo de la administración de riesgos debe ser el de permitirle a la organización tomar los riesgos adecuados, llevando a cabo el conocimiento y la comprensión de dichos riesgos, identificando los recursos y esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados deseados, movilizando las energías necesarias para ello y midiendo los resultados contra las expectativas presupuestadas, además de proveer los medios para la temprana detección y corrección de decisiones erradas o inadecuadas. Precisamente para hablar de administración de riesgos, es preciso primero intentar una definición de riesgo. Riesgo se define como la posibilidad de que las expectativas positivas para un sistema orientado al logro de objetivos no se realicen. Precisamente, hay muchas definiciones. Una de ellas, los tres elementos esenciales de riesgos son la incertidumbre, las consecuencias indeseadas para un sistema, el cambio en las circunstancias existentes. Si bien en algunas circunstancias el riesgo es totalmente inmanejable por estar por completo fuera de nuestro control, es el hecho de que algo debe cambiar antes de que ocurra un desastre, lo que hace posible la administración de riesgos, ya que de alguna manera es posible influenciar en aquellos factores que deben cambiar. Por ejemplo, nada podemos hacer para evitar que ocurra un terremoto, pero sí podemos levantar construcciones más sólidas y seguras frente a la materialización de dicho fenómeno. Según Peter Drucker, tratar de eliminar el riesgo en las empresas es algo inútil. El riesgo es algo inherente al hecho de comprometer recursos actuales en busca de resultados futuros. De hecho, el progreso económico se define como la habilidad de tomar riesgos. Precisamente, existen tipos de riesgos. La palabra riesgo ha sido utilizada de manera indistinta para referirse a varias situaciones diferentes. Para efectos del proceso de administración de riesgos, es preciso diferenciar el concepto de riesgo y su definición básica del concepto de amenaza, la cual se entiende como la percepción que se tiene de un peligro. Los riesgos se clasifican según los diversos criterios aplicables a cada situación. Podemos encontrar los riesgos subjetivos,
es la percepción particular que una persona posee sobre un riesgo. Puede tener o no relación directa con la verdadera probabilidad de ocurrencia. Dicha percepción puede verse afectada por factores como la potencial severidad de sus consecuencias, el grado de conocimiento de las personas respecto al riesgo, la familiaridad con el riesgo, factores psicológicos que predisponen el grado de aversión al riesgo. También encontramos riesgo aceptable. Es el nivel de riesgo subjetivo que un individuo y organización están dispuestos a aceptar. Riesgos puros son aquellos cuya materialización siempre representarán una pérdida, nunca una utilidad. Riesgos especulativos pueden producir ganancias o pérdidas. La mayoría de los riesgos asumidos por las organizaciones son especulativos. Riesgos estáticos son aquellos que siempre están presentes en un sistema ordenado. Los riesgos de rayo y otros fenómenos naturales son ejemplos de este tipo de riesgos, los cuales a su vez caen dentro de la categoría de riesgos puros. Riesgos dinámicos son aquellos que cambian y se transforman al ritmo que cambia el sistema mismo. Los cambios económicos, políticos, sociales, legales, tecnológicos y ambientales pueden crear nuevos riesgos o modificar los existentes. Los riesgos dinámicos usualmente son también especulativos, pero incluyen además una categoría especial de riesgos puros, ya que los riesgos de responsabilidad, los cuales dependen enteramente del desarrollo de la legislación. También no olvidemos están los riesgos fundamentales. Son aquellos que pueden afectar a la totalidad o a la mayor parte de una sociedad, como son los desastres naturales o factores económicos o políticos de amplio espectro, como las guerras o la recesión. Las organizaciones usualmente tienen poco control sobre este tipo de riesgos y su administración se concentra en reducir sus efectos. Riesgos particulares son aquellos que de manera directa pueden afectar a una organización, los cuales pueden ser controlables en alguna medida. De acuerdo con el tipo de amenaza que puede materializarse, se tiene la siguiente clasificación: riesgos físicos, riesgos de responsabilidad, riesgos de interrupción de negocios, riesgos sociales, riesgos políticos, riesgos ambientales y riesgos de administración. Cuando yo hablo del primer riesgo, que son los físicos, estos incluyen las lesiones o muerte de personas y todas las formas de pérdida o daño de propiedades. Las causas de pérdidas físicas son usualmente el resultado de la materialización de peligros comunes como incendios, explosión, terremoto, colisión, contaminación, entre otros, pero también puede ser el resultado del incendio intencional, robo, actos malintencionados o daños causados por error humano. Los riesgos de responsabilidad pueden prevenir ciertas reclamaciones de los colaboradores, de los clientes o proveedores y del público en general, si bien dichas reclamaciones pueden resultar de factores mencionados en la clasificación anterior, también pueden relacionarse con los productos o servicios que presta la empresa. Los efectos de la responsabilidad contractual con los clientes, proveedores u otros y el efecto de regulaciones nacionales o internacionales. Riesgos de interrupción de negocios. Fenómenos
de esta naturaleza suelen seguir a la materialización de los riesgos físicos de responsabilidad antes descritos. Aquí es necesario considerar el efecto de potenciales pérdidas debido a factores externos, tales como la falta de suministro, dependencia de sistemas electrónicos, especialmente en operaciones altamente sistematizadas, además de las interrupciones forzadas por decisiones de tipo legal, por ejemplo, debido a la contaminación. Otra causa de interrupción de negocios podría ser la pérdida de mercado. Riesgos sociales. El efecto de los cambios sociales es una amenaza creciente para las organizaciones. Esta categoría incluye los cambios en los ámbitos de consumo, el desempleo, la recesión, el vandalismo y todas las manifestaciones de fraude. Riesgos políticos son los cambios bruscos en las políticas gubernamentales, las nuevas legislaciones, las decisiones proteccionistas, los efectos de la inflación, los cambios bruscos en la política monetaria, la imposición de nuevos aranceles de importación y en general todo cambio en las reglas de juego del sector. Riesgos ambientales. La identificación de los riesgos ambientales implica el reconocimiento de cambios en el medio ambiente con cierta anticipación. Deberán considerarse los efectos del clima, el agotamiento de los recursos, la necesidad de elegir fuentes alternativas de energéticos y la posible necesidad de un cambio en la tecnología. Riesgos de administración. Una administración deficiente puede tener un efecto catastrófico en las organizaciones, aunque su costo muchas veces permanezcan oculto hasta que los resultados de una pobre administración se hacen evidentes en los resultados generales de la organización. Una administración inadecuada se traducirá en desperdicios, mala planeación, fallas en almacenamiento, errores en la selección y políticas de personal, entre otros. Una planeación inadecuada puede determinar la imposibilidad de la empresa para mantenerse al día con los cambios tecnológicos y administrativos y un errado desarrollo de nuevos productos, servicios y alternativas, lo cual puede determinar una irremediable pérdida de mercado. La mayoría de los riesgos descritos anteriormente pueden ser identificados y administrados. Puede decidirse que los riesgos físicos de responsabilidad de interrupción de negocios y administrativos pueden ser directamente manejados por una organización. Los riesgos sociales, políticos y ambientales rara vez pueden ser manejados desde el interior de una empresa. Sin embargo, si es posible identificar y anticipar las consecuencias de estos riesgos y tomar algunos cursos de acción para reducir la vulnerabilidad de la organización en sus áreas más sensibles. Apreciadas, apreciados maestrantes, fue un gusto haber estado con ustedes en esta segunda videocápsula. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.